Bien, comenzamos con esta nueva clase que es acerca de la composición del texto escrito, el proceso cognitivo. Es una explicación basada en el modelo de Flower y Ace, extraído del libro de Daniel Cassani, de Escribir el Escribir. Bueno, para poder realizar esta explicación voy a tomar como referencia el cuadro que se encuentra en el libro mencionado anteriormente de Daniel Cassani. Se encuentra en la página 148 del libro. Yo les voy a pasar igual la bibliografía por los archivos de la plataforma. Bueno, a ver. En todo proceso de escritura siempre tenemos en cuenta que hay una situación de comunicación en donde se nos presenta el problema retórico. Ese problema retórico es, por ejemplo, un texto que nos solicitan desde una materia. Por ejemplo, nos piden hacer un informe de lectura, ¿sí? Entonces, en ese informe de lectura vamos a encontrar el problema retórico. Es decir, el tema del que voy a hablar en el informe de lectura, la audiencia, es decir, los probables lectores de ese texto y los propósitos, ¿sí? Entonces, ese problema retórico, a su vez, requiere o demanda una solución. Entonces, la solución que yo le voy a dar es el texto, ¿sí? La respuesta al problema retórico, es decir, supónganse a un informe de lectura que me solicitan desde una materia, es el texto que se va a ir produciendo. Es decir, va a ser mi respuesta al problema retórico. Esa situación de comunicación sucede en el exterior, o sea, en el ámbito externo, ¿sí? Teniendo en cuenta el escritor, ¿está? Entonces, esto, como les decía, la situación de comunicación se da en el ámbito exterior al escritor. El problema retórico, ¿sí? Pero en el interior, o sea, en el cerebro del escritor, ya vamos a encontrar otro tipo de elementos que van a jugar un papel clave a la hora de producir un texto y dar respuesta al problema retórico. Entonces, tengo que escribir un texto. Me están solicitando una materia, un informe de lectura, entonces yo tengo que dar respuesta y solucionar ese problema escribiendo ese texto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo, escritor, para poder producir un texto? En mi cerebro, ¿sí? en el interior, digamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener en cuenta acá la memoria a largo plazo. Primero, este es un elemento fundamental, la memoria a largo plazo, para poder producir un texto. ¿Qué es la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo es el conocimiento que el escritor tiene del mundo que lo rodea, sobre el tema que va a tratar, ¿sí? El tema que se va a tratar en ese informe, la audiencia, es decir, la edad, los gustos, los intereses, qué saben. Eso todo forma parte de los conocimientos previos, por así decirlo, del escritor. Y las experiencias anteriores de escritura. Porque, por supuesto, para poder escribir, seguramente va a tomar algún ejemplo que quedó en su mente de algún escrito que haya producido. ¿Está? Se va a acordar, yo escribí un informe de tal cosa, yo escribí tal texto. Entonces va a ir tomando como referencia y va a ir
trayendo a su memoria todas esas experiencias de escritura que tuvo. Bien, entonces, una vez que va planificando en su mente, ¿no es cierto?, toda la información que extrae del contexto exterior, tales así como, bueno, la información que tiene sobre la audiencia, sobre el tema, porque por ahí también tiene que saber sobre el tema que va a tratar, ¿está? Y bueno, sobre los propósitos que tiene, va organizando en su mente toda esta información que extrae del mundo exterior y también, sumado a sus conocimientos previos que tiene en su memoria a largo plazo, va a ir organizando de manera abstracta en su mente el texto que va a producir, o sea, la respuesta que va a dar al problema retórico. Entonces, se va a producir en la planificación. La planificación es un paso previo a la redacción que preferentemente es abstracto porque uno generalmente lo va pensando y por ahí, para no olvidarme, puedo ir anotando, ¿sí? ¿Qué planifico? A ver, primero genero ideas, acerca del tema planteado. Supóngase que tengo que hacer un informe de lectura de un texto de filosofía. Entonces, ¿qué sé de ese tema yo que estamos hablando? Voy anotando mis ideas, ¿sí? ¿Qué pude interpretar del texto que leí? Bueno, voy anotando las ideas, ¿sí? Después voy organizando esas ideas. Esas ideas se tienen que organizar para poder darle coherencia, porque si yo anoto ideas así sueltas, no tiene ni pies ni cabeza, como quien dice la escritura. Entonces, para poder organizarla, tengo que ir dándole coherencia a mi texto. Entonces, esas ideitas sueltas que tengo, las voy armando y las voy organizando de manera tal que vaya quedando algo coherente, ¿sí? Y después, voy a formular objetivos para mi escritura. Los objetivos pueden ser de contenido, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a empezar a escribir mi texto? ¿Cuál va a ser el tono de mi texto? ¿Qué información considero relevante? Esos son los objetivos que uno tiene. Y bueno, también los objetivos no solamente son de contenido, sino también de procedimiento. Primero voy a hacer un esquema, o voy a empezar de tal manera, o voy a seguir de otra. ¿Cómo voy a ir generando la coherencia de mi texto? Una vez que yo planifico, la planificación, tengan en cuenta que la planificación es algo abstracto, no necesariamente se tiene que escribir, ¿sí? Eso es algo que más o menos un esquemita previo que ustedes van a hacer para poder después sí redactar. Acá en la redacción sí, ya voy a organizar todas esas ideas abstractas y esos esquemas mentales que me hice en la planificación, los voy a organizar y los voy a ir escribiendo siguiendo una determinada estructura textual, ¿sí? Basándome en la estructura bueno, como les decía, en la estructura textual y organizando la información de manera coherente. Por último, una vez que redacté, terminé de escribir, por así decirlo, voy a examinarlo, ¿sí? Voy a examinar el proceso. En este proceso, en esta última parte, los escritores o los autores deciden conscientemente releer todo lo que han planificado y escrito anteriormente. Entonces, no solo se examinan las ideas y frases que se han redactado, sino también todos los planes y objetivos que se han elaborado mentalmente. El examen puede tener distintas finalidades. Puede ser un punto de partida para modificar los planes anteriores o para generar nuevas ideas, y también puede ser una evaluación o una revisión del texto. Entonces, este proceso de examinación tiene dos subprocesos: la evaluación,
Es decir, en el primero, en la evaluación, el autor valora lo que ha hecho, comprueba que el texto responde a lo que ha pensado, a la necesidad de la audiencia y todo. Y en el segundo, el autor modifica algunos aspectos del texto escrito o de los planes, ¿sí? Los corrige y siguiendo distintos criterios. Tanto estos subprocesos como evaluación y revisión, así como el de generar ideas, tienen en común que pueden interrumpir los demás procesos y pueden ocurrir en cualquier momento de la composición, ¿sí? Y por último, me detengo acá en este concepto, a ver, otra vez, en el monitor, que está acá. El monitor, ¿sí? La función del monitor consiste en controlar y regular las actuaciones de todos estos procesos y subprocesos durante la composición. Por ejemplo, en este caso, en el de ustedes, sería el docente quien determina cuánto tiempo es necesario para que un escritor genere las ideas, o sea, para que las escriba, y cuándo puede pasar al proceso de redacción o cuándo es conveniente interrumpir la organización para revisar o generar uno nuevo. ¿Sí? Bueno, y eso sería lo que respecta al proceso de escribir.